los videos. Mil disculpas ahí por lo tarde, pero en el caso del video de Google, pues tuve que descargarlo porque no me dejaba juntarlo, subirlo a YouTube y luego pues adjuntárselos, ¿verdad? Entonces al final de cuentas eso lleva un proceso. Hoy vamos a iniciar con un nuevo tema. El tema es funciones exponenciales, pero antes de poder iniciar con el tema de funciones exponenciales, quería preguntarles si en algún momento ustedes tenían preguntas o dudas respecto a la tarea que habíamos dejado la semana pasada, ya sea con el uso de GeoGebra o ya sea con el uso de, no sé, o alguna resolución para poder tener hoy la resolución de dudas y si no, pues iniciar completamente nuestra actividad el día de hoy. Acuérdense que el objetivo era que ustedes pudieran trabajar y comprobar sus respuestas, así como nosotros lo estuvimos haciendo, ¿verdad? En la plataforma, en el programa de GeoGebra, poderlo, que ustedes lo realizaran y comprobar si efectivamente las respuestas que les había dado de manera numérica, pues coincidía con las respuestas que daba en la forma gráfica. Entonces les quiero nuevamente preguntar si estamos todo bien, está todo claro o si hay alguna pregunta o alguna duda, compañeros. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buena tarde. Encantado de saludarle. Ahí con una molestia, perdone, licenciado. La verdad es de que, híjole, las tareas se nos andan multiplicando al 4x4, tipo Toyota. Todo terreno, dice Fíjese usted. que Ajá. todo terreno. Fíjese, licenciado, que es una sugerencia nada más. Sí, sí, Yo sí. sé que la fecha de vencimiento para la entrega del trabajo es hoy. Correcto. Pero dígame. ¿Alguna posibilidad que nos diera chancecito un día más, Lic? Perdone la molestia. Miren, por mí no hay problema. O sea, de verdad yo les podría dar. Yo sé que obviamente no solamente son los estudios, sino que también es trabajo, ¿no? Y ahorita ustedes, Ujú. creo que en la parte del gobierno ya vamos, bueno, ya van a iniciar. No digo vamos porque yo no estoy, ¿verdad? Entonces ya van a iniciar, creo, con las clases dentro de 2 semanas, si no estoy mal, y ya todo se comienza a juntar. Pues por mí no hay ningún problema. De verdad que eh, es soy, bueno, soy feo, sigo indiferente, ¿verdad? Porque sí me importa mucho la parte de la tarea, pero en el sentido de que la fecha, si que usan, se las corro, no hay ningún problema. Entonces, aprovechando eso, les quiero mostrar, perdón, permítanme, creo que ahí está. Gracias, licenciado. Muy fino, ¿eh? Muy bien, no hay problema. Eh, entonces, aprovechando esa situación, les quiero mostrar una situación que se da con GeoGebra. Yo les pedí que para la tarea lo hicieran a mano, por supuesto, el procedimiento con el método ya sea por eliminación, sustitución o igualación, y que comprobaran las respuestas por medio de GeoGebra. Ahora bien, al momento de comprobar las respuestas por medio de GeoGebra, sucede una situación fundamental e importante. Y es que ahí hay varios ejercicios que no se presentan como variables X o variable Y, sino que aparece M y N por si han tenido, yo creo que si han tenido la oportunidad tal vez por lo menos de verlo. Está RT, AB, etcétera. Entonces al momento de comprobarlo, parte de lo que se les pide es que también agreguen, que ustedes también agreguen como el que la foto o el pantallazo de la operación hecha en GeoGebra para que podamos pues tener una constancia, ¿verdad? Eso tienen que juntar al procedimiento. Y esa es una situación muy Lic, fácil de hacer. Sí, 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 dígame. Perdone, aunque le coloquemos X y Y Pues eso es lo a que... la... Ajá. Exacto, precisamente, Va, correcto. precisamente Audeli, muchas gracias. Precisamente a eso iba. Que por ejemplo, Ok. en donde aparece, muchas gracias ahí, en donde aparece hay un sistema de ecuaciones, creo que la número 2 que en lugar de aparecer X y aparece MN.
Entonces, para comprobar esas Sí, así respuestas, es. así es, muchas gracias, Audeli. Para comprobar esas respuestas en GeoGebra, si ustedes escriben literalmente, digamos que sea 2m más 2n, por ejemplo, si ustedes escriben literalmente eso en GeoGebra, no les va a reconocer la operación. Si quieren, les voy a mostrar para que lo vean y les va a tirar una operación extraña y no les va a cuadrar y se van a asustar y van a pensar que está mal. Entonces, solo déjenme, estoy abriendo GeoGebra ahorita en la computadora y para esa situación, ¿verdad? Ahorita creo que ya les va a aparecer a ustedes en pantalla. Si no estoy mal, creo que ya les aparece. Entonces, por ejemplo, digamos que el sistema de ecuaciones, no lo vamos a inventar. Digamos que el sistema de ecuaciones sea... bueno, mejor lo voy a buscar porque así hablo con fundamento y no... O Sí, si me lo pueden dictar. sí, se lo dicto, Oli. Por favor, muchas La gracias. número, la, nu- la número 2 es 2m menos 5n Menos 5n igual, igual 14. igual 14. 14. Muchas gracias. Entonces vean, si se dan cuenta en GeoGebra, ya sea, esta es la versión de escritorio, la versión de computadora, la versión Ujú, en iPads o en tablet es muy similar. Acá correcto. aparece este triangulito y les dice, por favor, bueno, aquí, ahí está, por favor revisa la entrada, ¿sí? O sea, significa que GeoGebra no lo va a interpretar de la manera correcta. Entonces, si ustedes, por ejemplo, acá le dan Enter, les va a aparecer esta situación extraña, donde aquí aparece esta M, esta N, y aunque ustedes muevan esto, no, no hay ninguno, ¿verdad? No hay ningún resultado. Ustedes amplían y si se dan cuenta no hay nada, ¿verdad? Entonces van a pensar que están mal. Y no es que esté mal, es que ustedes escribieron bien la situación, pero el problema es que GeoGebra no reconoce cuando se habla de una, cuando se habla de variables diferentes a x, y. Entonces en el caso de m y n, ustedes van a sustituir en GeoGebra con un orden, en esta parte al respecto al abecedario. Primero en nuestro abecedario aparece mn. Entonces para sustituirlo en GeoGebra, en lugar de m escriben x y en lugar de n escriben y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la operación, a ver si me recuerdo, que es 5m menos 2n igual a 14, en lugar de escribirlo de esta manera, ustedes van a escribir 5x menos 2y y dense cuenta que ahora sí traza la gráfica. ¿Sí? Entonces, eso es una situación muy importante. Como les repito, para que ustedes puedan tener una, o por lo menos si les aparezca el resultado, a eso es a lo que quiero llegar, que sí les aparezca el resultado en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, en todas estas hacen la sustitución. Si aparece AB, en lugar de A es X, en lugar de B es Y. Creo que hay una donde aparece RT, en lugar de R Así es. es correcto, es X y en lugar de T es Y. O sea, siguen el orden del abecedario, ¿no? Primero es X, luego es Y, primero R, luego T, entonces hacen la sustitución, ¿no? En ese sentido, para que cuando ustedes lo hagan en GeoGebra, sí les pueda arrojar esta situación, ¿verdad? Y ya puedan cambiarle de color, dándole clic derecho, propiedades, le cambian de color, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las situaciones que ustedes quieran marcar, ¿de acuerdo? Gracias, licenciado, muy fino. No tenga pena. Entonces, eso es para ustedes, ¿verdad? Para que ustedes vean la situación que se da con esta parte. Entonces, les voy a presentar, bueno, creo que esta no es, no, esta es esta es del colegio donde laboro, acá. Vamos a ver, Mate 5 San Marcos, aquí está. Entonces, vean, por mí no hay ningún problema, de verdad que, y por ejemplo, a ver si alguien ya lo entregó, ya hay varios que lo entregan, vamos a tomarle aquí un pantallazo también.
Solamente solo déjenme por acá tomarle un famoso pantallazo aquí. Vamos a dar puntitos. Ahí está. Muy bien. Y varios, ¿verdad? Entonces, excelente, gracias ahí a los que ya lo hicieron. Vamos a dar la oportunidad. Pues, como les digo, incluso si quieren, pongámonos de acuerdo. Si quieren, las tareas se entregan los domingos. A mí no me afecta. De verdad que no me afecta en nada si les cambio para todos los tareas un día más. Creo. Entonces, les voy a dar chance un día más. Por ejemplo, los que entregaron y tuvieron ese problema en GeoGebra y desean mejorarlo, pueden hacer, no hay ningún problema. Y si lo desean entregar para mañana, también no hay ningún problema. ¿Sí? Es como una opción, ¿verdad? Que se les da. Buenas tardes. Sí, buena tarde, cuénteme. Fíjese que yo le subí el trabajo, pero lo que no hice fue tomarle captura a la gráfica que se realice con GeoGebra. Entonces se lo voy a bajar el trabajo, lo vuelvo a subir nuevamente y ya con las capturas ahí. Si quiere o si gusta para no bajar el trabajo y volverlo a unir todo, mándeme otro archivo solo con las capturas. Adjunte otro archivo, no hay ningún problema. ¿Está bien, licenciado? Muy bien. Sí, Muy bien, gracias. No hay problema. Bueno, pues Selene, ahí se lo ¿está ahí? No tenga pena, ya sabe, solo adjúnteme el archivo. Selene, buena tarde, cuénteme. Buena tarde. Igual el mismo caso de profe Osberto. Sí. No tomé captura en GeoGebra, Okay. pero Sí. se puede subir, digamos, hoy o mañana. Sí, pueden hacerlo entre hoy y mañana, no hay ningún problema. No se preocupen. Y como les digo, no la bajen ni... bueno, si ustedes desean hacerlo, pueden hacerlo. De bajarla y volverla a subir. Y no. Si gustan, mejor hacen solo un documento con las capturas y suben el documento. Le pueden colocar ahí capturas de pantalla o capturas, ¿verdad? Y suben el archivo. Entonces van a aparecerles los archivos si así lo desean. Si no, no tengan pena. Solamente con que aparezca o si quieren bajarlo y adjuntarlo todo, pues es decisión de ustedes, ¿verdad, compañeros? Entonces ustedes deciden, no hay ningún problema. Lick, perdone, Sí, una duda. dígame, cuénteme. Dice que yo subí mi tarea, pero, o sea, me pasó que escribí 2N y 2M, entonces yo tomé la captura como aparecía ahí. Ok. Entonces no sé si la arreglo o la dejo así. De preferencia sí, y la misma situación, ¿verdad? Para no estar corrigiendo o hackea que lo baje y lo edite y todo, es más fácil, mejor agregue un otro documento y dice problema, escribe, ¿verdad? Problema 2 corregido o correcciones de capturas y ya lo adjunto. No hay ningún problema. Pues, sí deja ahí en Classroom porque parece que hay que habilitar otro espacio ahí. No, sí deja. Por ejemplo, si ustedes ya adjuntaron, voy a meter a un archivo. Vamos a ver si me aparece por aquí una cuestión. Por ejemplo, acá, aquí soy yo estudiante. Pero por ejemplo, digamos acá en digamos que se entregó fuera de plazo. Por ejemplo, aquí hay un documento, ¿sí? Entonces lo único que haría usted es anular la entrega, la anula. Pero con eso, si se da cuenta, no se le borra el archivo. No se le borra. Entonces usted no lo vaya a eliminar, sino que simplemente le da aquí agregar o crear y busca dónde está el archivo. Digamos un archivo y lo comienza a buscar, etcétera, etcétera. Está en su equipo y comienza, ¿verdad? Y lo adjunta. Digamos que es este. Obviamente no es esto, ¿verdad? Esperamos a que cargue. Pesa mucho. Esperamos a que cargue. Voy a buscar un archivo menos pesadito. Este está facilito. Este está rapidito. Ahí está. Entonces, si se da cuenta, se quedó el original y puede adjuntar el segundo y ya le da a entregar otra vez. ¿De acuerdo? Sí, Lick, gracias. Sí, no tenga pena, pero sí hay que anular entrega. Eso sí, pero no se preocupen, cuando anulan entrega no se borra. Ahora si ya le presionan ahí la X, entonces ahí sí van a tener problemas, ¿verdad? Porque si se elimina el archivo. Entonces ya le dan otra vez a entregar. ¿De acuerdo? Ya le dan ahí otra vez a entregar y pues si lo entregan para mañana después de las 8 le va a aparecer esto. Procuren no hacerlo, ¿verdad?
Entonces, en ese sentido, lo único que va a suceder. Muy bien, Selene, no tenga pena. Entonces, esa es la forma, ¿verdad? Para poder subirlo. Anulan entrega, lo suben y cero clavos en esa parte. No hay problema en ese sentido. Sí, dígame, Selene. Disculpe, Sí, no tenga pena. solo una pequeña consulta. Sí. Fíjese que hay calculadoras gráficas. ¿Tienen la misma función que GeoGebra? Sí. Hay alguna, bueno, sería de ver qué calculadora es la que usted tiene o la que descargó. ¿Es una calculadora física la que tiene o es un programa? Pues fíjese que no, aún no la tengo, pero es física. Entonces, y viera de que como la verdad son un poquito complicadas, Ujú. entonces, pero si de repente sí tiene la misma función, Sí la tienen. Mire, valdría. sí la tiene. Definitivamente ahí lo que sería de buscar es que usted se dé a la tarea de investigar, ¿verdad? Ya sea descargar el manual o googlear. Ahí sí que meterse a YouTube. Por ejemplo, acá, vamos a ver si puedo. Hay una calculadora gráfica que se llama Texas. Es aquí, calculadora gráfica Texas. Digamos que sea una Texas, es como la más reciente. Entonces, por ejemplo, ve aquí aparecen varios tutoriales, ¿verdad? De cómo poder hacerlo. Incluso si usted ya sabe el modelo que se lo trae la calculadora, busca ahí la Texas Plus y busca sistemas de ecuaciones. Seguramente en algún punto, algún video lo va a resolver. Definitivo. Siempre hay, ahí está, miren. Por ejemplo, si fuera este modelo, digamos, que fuera esta, como leo la calculadora gráfica, perdón, tiene esta situación, tiene el modelo y tiene como la serie, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, ya hay un video y ya puede usted tranquilamente y verificar, solo espera la cuestión aquí de los anuncios, ¿verdad? Y aquí ya como que le da la explicación de cómo se utiliza la Texas, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera una Texas. Por lo regular estas son las más utilizadas, seguro. O una Casio, ¿va? También, todo depende del modelo. Y si hay video, es muy raro la calculadora que no tiene un video. Hola Edilma, buena tarde. Sí, con gusto, no se preocupe. Perdone, Sí. fíjese que tengo esa Texas que usted dice, pero esta no, creo que es simple, o sea, no es Ay, gráfica, se la puedo mostrar así en sí. la Espérame. pantalla. Dele, muéstramela. Lo voy a ver aquí de este lado. Ah, vamos a ver, solo déjeme ver. Esa es la 30X, sí. Esa no es graficadora, esa es normal. 30X, no vi qué más, pero no importa. Sí, aquí por ejemplo, la Texas 30X, no recuerdo qué más decía. ¿Qué más dice a la par de 30X? Instrument 30X2 y ese, ¿no? Porque ahí aparece que vale el número de serie. Entonces usted así la puede ir Sí, buscando. Va, entonces aquí está. Por ejemplo, este es una mole o no. Por ejemplo, esta tiene esas funciones. Puede ser que sí las tenga. Yo le soy muy sincero. Las Texas no mucho las he usado. Sería mentira, ¿verdad? Que yo le diga, mire, ya utilizo una. La que he utilizado un poquito más es la Texas gráfica ahora. Esta Texas sí no he usado. Pero, por ejemplo, mire, no se pierde nada con buscar, ¿verdad? Si en algún momento existe una función para un sistema de ecuaciones. A mí le resuelve ecuaciones cuadráticas. Esto le hubiera funcionado muy bien. Esta es una Voyage, es una belleza de calculadora, pero son muy caras. Cómo resolver raíces cuadradas, parte estadística. Tiene varias funciones por lo que estoy viendo. Media, mediana y moda. Sistema de ecuaciones creo que no tiene. Tal vez tiene la función tabla, posiblemente. Y la función tabla tiene una situación que le arroja los valores, ¿verdad? Puntos. Entonces usted esos puntos los puede graficar. Esa es una opción, ¿verdad? Yo creo que sí tiene la función tabla. Recuerdo que esta texta sí. Eso es como siempre le digo a mis estudiantes,
que les encanta escuchar cualquier tipo de música, les digo, miren, si les gusta buscar en YouTube cosas que no tienen que buscar, música que no tienen que escuchar, o bueno, que les gusta, googleenlo, ¿no? Búsquenlo aquí y seguro aparece. Aquí tengo, sí, yo creo que sí hay una función, pero la Texas, le soy muy sincero, yo no mucho la he manejado. Entonces sí no le podría dar como una respuesta concreta si puede resolver sistemas. Tendría que investigarlo un poquito más. Bien, muy bien. Entonces para ello mejor, bueno, desde mi punto de vista, GeoGebra, ¿no? O si no, la que tengo, la Casio, por lo regular la Casio es un amor, ¿no? Es muy práctica, la Casio como tal. Muy bien, entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Si no, pues comenzamos con la clase del día de hoy, con el tema, mejor dicho, la clase ya la iniciamos. Entonces comenzamos con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, básicamente, son, como les decía, las funciones exponenciales, ¿sí? Las funciones exponenciales como tal. Les voy a mostrar en este momento un archivo, el cual vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver, ¿verdad?, hasta dónde podemos trabajarlo. Y de acuerdo a ello, pues también se les va a dejar un pequeño trabajo. Como van a ser gráficas, pues van a ser, seguramente es un poquito menos la situación. Entonces les voy a presentar mi pantalla. Y voy a apagarles aquí la cámara, porque estoy volteando a ver a la otra parte. Uy, creo que se trabó mi computadora. Bueno, ahí está. De una vez me disculpo si en algún momento me desconecto. Acá en la entrada de donde vivo, de la colonia, hoy en la mañana, no, como a las 10, 11, se chocó un carro. Entonces botó un poste y el poste era del servicio de telefonía y cable de unas empresas. Y eso incluye el cable que yo utilizo, ¿verdad? Entonces, si en algún momento se va, pues me conecto con mis datos. Entonces, me disculpo si en algún punto me desconecto un ratito ahí. Bien, creo que ya estoy presentando. Sí, ya estoy presentando, está un poquito lento. Ahí estamos. Creo que está un poco lento esta parte, pero bueno. Permítame un momento. Bien, entonces veamos pues, las funciones exponenciales. Como primera situación, para una introducción acá, vamos a ver un video introductorio. Dicho video, pues vamos a tener la oportunidad, nos da una cuestión rápida de cómo, de las aplicaciones de las funciones exponenciales. Entonces vamos a ver el video. Es un video sumamente cortito. Es un video sumamente corto en esta parte. Dura como 2 minutos más o menos, para que lo podamos observar. Entonces les voy a quitar esta pantalla porque aquí no se escucha el sonido. Uy, perdón. Okay, ya les quité acá la pantalla. Funciones exponenciales. ¿Qué son y para qué sirven? Las funciones o ecuaciones exponenciales son aquellas en las que en algún miembro aparece una expresión exponencial, es decir, potencia de base constante o un número y exponente variable, x, y o cualquier otra letra que represente la variable. La fórmula de la función exponencial es f de x es igual a elevado a la x. Estas funciones exponenciales sirven para modelar o explicar hechos o fenómenos del mundo real, como por ejemplo el tamaño de una población. El objetivo con esta función es entender ampliamente un fenómeno y muchas veces predecir su comportamiento en el futuro.
Se usan para explicar fenómenos como crecimiento de una población determinada, el crecimiento de personas infectadas con el VIH-Sida, comportamiento de poblaciones de bacterias, la disminución de una carga de la carga de un condensador, la vida media de una sustancia radioactiva, la desintegración atómica, entre otros fenómenos. La ecuación exponencial, nuevamente lo repetimos, se define como f de x es igual a elevado a la x. Vamos a verla en un ejemplo bien chévere y más sencillo de entender. Uno de los conocimientos más valiosos que aportaron los biólogos del siglo XIX fue el de que todas las células proceden de células preexistentes. Este hecho es la base de la transmisión de la vida y se realiza por división celular. El ciclo celular es el proceso mediante el cual las células crecen. Una de las fases del ciclo celular es la mitosis. En la mitosis, el núcleo de una célula se divide repartiendo equitativamente el material genético que contiene. La sucesión de números que se forma es 1, 2, 4, 8, 16, 32 y se puede representar mediante la función y es igual a 2 elevado a la x. Normalmente resolver problemas u obtener datos de este tipo de fenómenos requiere el uso de la función logarítmica. Es por ello que la resolución de problemas la hacemos luego de explicar la función logarítmica. Nos vemos en un próximo video. Bien, entonces acá en esta parte, como les decía, esa es una pequeña muestra de lo que es la aplicación y de las funciones exponenciales y su forma. Realmente las aplicaciones de las funciones exponenciales nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido, vivimos con ella día con día, incluso ahorita en este momento nos está afectando, ¿verdad? A todos esta parte de acá. Entonces, vamos a seguir aquí. Ahora, pues, vamos a entrar o estudiaremos las funciones exponenciales. Básicamente, estas funciones son de la forma f de x igual a 2 elevado a la x. Donde ahora la variable independiente, que recordémonos en una función, la variable independiente es la que puede tomar cualquier valor, es la x y esta ahora va como un exponente. Antes, creo que no sé si fue mate 3, mate 4, no recuerdo. No, mate 2 o mate 3, no recuerdo en este momento. Nosotros mirábamos tal vez este tipo de funciones. F de x igual a x cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, dense cuenta que la base, esto en un exponente, esto es la base y este es el exponente. A esto se le conoce como una función polinomial. En este caso la base es una constante. Perdón. La base no es una constante. Aquí en este caso la base es variable. O sea, puede adoptar cualquier valor. Y el que se mantiene constante es el exponente. Repito, a esto se le llama una función polinomial. Ahora nosotros vamos a ver del tipo donde la base se mantiene constante, en este caso una base constante, y un exponente variable, ¿sí? Se intercambian las situaciones. Y a este tipo de función pues se le conoce una función exponencial. Diferencia básica. Una función exponencial crece con un ritmo de aceleración mucho más rápido que una función polinomial. La función polinomial pues tiene un crecimiento que es pues rápido, pero en este caso la función exponencial crece más rápido todavía o disminuye más rápido en su defecto, ¿sí? Entonces esa es como la diferencia entre ambas, que ahora la base va a ser constante y nuestra variable va a adaptar el valor que nosotros queramos, cualquier número real, por ejemplo.
Entonces, y pues nuestra variable dependiente va a ser la función f de x. Las funciones exponenciales se usan para modelar numerosos fenómenos del mundo real. El video lo explicaba. El crecimiento poblacional, el crecimiento bacterial, el decaimiento radioactivo. Por ejemplo, si nosotros queremos saber, encontramos por ahí un sudario, por ejemplo, el sudario de Turín, todos hemos escuchado, y que le hacen la prueba del carbono 14. El carbono 14 es un material, es un elemento radioactivo. Entonces, lo que hace es como identificar la cantidad de años que ya han transcurrido desde su uso, por ejemplo. Entonces, pues ayuda a determinar la prueba. Todos los cuerpos compuestos por carbono, que es un gran porcentaje de los seres vivos definitivamente tenemos carbono. Ese carbono 14 se mantiene en el tiempo. Es interesante todo esto porque, por ejemplo, en este caso del carbono 14, en los primeros años desaparece muy rápido. Su ritmo de decaimiento o su pérdida, por así decirlo, es muy rápida en los primeros años, pero conforme van avanzando los años, su ritmo de decaimiento o su desaparición del cuerpo, por así decirlo, se vuelve más lento. Entonces, esa es una característica de las funciones exponenciales. Con el tiempo o aumentan muy rápido o disminuyen muy lento. Tienen esa característica en muchas situaciones. Por ejemplo, también algo que todos estamos relacionados es con el tipo de inversión a largo plazo. Hay dos tipos hay un tipo de inversión, ¿no? Que es el ahorro, y también están los préstamos. Por ejemplo, los préstamos son funciones exponenciales que aumentan de una manera muy rápida a favor del banco, en contra de nosotros, ¿no? Si nosotros hacemos un préstamo de 5,000 quetzales, por ejemplo, mientras más largo sea el tiempo del préstamo, mayor va a ser la tasa de interés que paguemos. Y eso se refleja en una función exponencial que se llama pues una función de interés compuesto, por ejemplo. Pero si nosotros esos mismos 5,000 quetzales lo invertimos en una cuenta de ahorro, tal vez en un año paguemos, si lo prestamos, paguemos 8,000 quetzales, pero si lo invertimos, si lo metemos a un ahorro en un año, tal vez ganemos 500, o si nos va bien, ¿no? Entonces es una situación muy peculiar, ¿no? El manejo del bancos, y eso ya es una situación de una matemática financiera, a la cual pues obviamente está enfocada a que las empresas siempre ganen, y ganen a costa de uno. Pero bueno, muchas veces nos saca de problemas ese tipo de situaciones, ¿no? Pues por eso no vamos a andar en eso. Pero esa es una aplicación concreta de las funciones exponenciales como tal. Entonces, también otra situación de aplicación que tenemos en las funciones exponenciales, pues es básicamente la enfermedad que nos ataca ahora, que es el COVID-19, el cual pues es un ritmo de crecimiento o de infección acelerado, ¿no? Si recordamos pues cómo fue la historia, ¿no? Creo que en octubre, noviembre del 2019 pues no se descubrió, pero se empezó a propagar la enfermedad, creo que en noviembre, diciembre, a finales de diciembre, si no mal recuerdo, se dio a conocer el nombre de la enfermedad como tal, pero para ello ya había infectado a la familia, a los doctores, etcétera, etcétera, ¿no? Y muy rápidamente comenzó a propagarse por el mundo de una forma que creo que en enero, febrero, muchos países de Europa ya estaban cerrando sus fronteras y ya estaban colocando medidas de restricción. Y Guatemala, creo que el 13 de marzo, si no mal recuerdo, pues se dio el primer caso y pues se tomaron medidas que pues para bien o para mal pues han funcionado en algún momento, ¿no? Y pues lastimosamente también nos afectó mucho con la tasa de muertes
que realmente si analizamos todo esto ya con cabeza fría y pues posiblemente algunos de nosotros hayamos sufrido una pérdida por esta enfermedad, pero el ritmo de infección fue muy rápido, pero matemáticamente el ritmo de muertes fue realmente muy lento. Hubo un crecimiento exponencial porque llegó un punto donde había muchas muertes. Proporcionalmente a la población mundial era muy poco, pero el ritmo de muertes fue un ritmo también exponencial, pero una forma mucho más lenta que el ritmo de infectados. Y ahora con las vacunas y todo, el ritmo de vacunación es un ritmo también exponencial, más lento por diferentes factores, ¿no? Ya que creamos, no creamos, que tengamos el acceso a las vacunas, etcétera, 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 cuestiones que se puede hablar mucho de eso, pero que en realidad todo esto se puede llegar a modelar de esta manera. Entonces, como definición, una, una función exponencial con base A está definida de la siguiente manera: por todos los números reales x. En este caso, pues vamos a conocer la siguiente situación. En este caso tenemos una base, el exponente. Como les mencionaba anteriormente, esta base es una base fija. O constante, mejor dicho. Y el exponente es variable. En este caso, el exponente x pertenece a todos los números reales, ¿sí? Puede tener cualquier valor. Y por supuesto, esto es mi función, ¿no? Que depende de x. Entonces, hay una situación peculiar. Y es que el valor de la base tiene que ser un número mayor a 0. ¿Sí? No puede ser, o sea, un número positivo. No puede ser una base negativa, tiene sus condiciones. Ya vamos a ver que gráficamente la base no puede ser negativa. Es interesante la forma de la función, cómo respeta eso, y si en algún momento se toma una base negativa, pues tiene sus condiciones, ¿no? No es que no se pueda hacer. Tiene una condición, pero que no permite ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, ahí pues ya se ven otro tipo de conceptos, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues esa sería la situación. Y otra cuestión muy importante es que A no puede ser igual a 1. La demostración es muy sencilla. Por ejemplo, 1 al cuadrado es 1, ¿no? 1 a la cuarta es 1. 1 a la 100 sigue siendo 1. 1 a la 10.000, por ejemplo, sigue siendo 1. O sea, se vuelve, en lugar de una función exponencial, se vuelve una función constante, cosa que no necesitamos. Por eso la situación, la base tiene que ser mayor que 0, pero tampoco puede ser 1, ¿sí? Entonces esas serían como las condiciones principales del por qué sería esto, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos de funciones exponenciales que vamos a trabajar, pues son los siguientes. Tenemos acá una función, perdonen ahí, f de x igual a 2 a la x, que es lo que mostramos en un ejemplo anterior. G de x es igual a 3 elevado a la 4x más 1. Eso también es una función exponencial. Una función h de x, por ejemplo, que hablemos de un cuarto, de x menos 3 más 5. Todas ellas son funciones exponenciales, ¿no? Que nos van a ir afectando ya. Que nos van a ir, no afectando, nos van a ir ayudando en la resolución.
Antes de continuar, no sé si tenemos alguna pregunta o alguna duda con esta parte. Muy bien, entonces creo que no, que todo vamos aquí muy bien en esta parte. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo, ahorita muy práctico y muy sencillo. Acá voy a borrar esto era una situación anterior. Muy bien. Entonces vamos a evaluar la siguiente función exponencial. Por ejemplo, si tenemos una función f de x. Vamos con un ejemplo básico. F de x es igual a 2 a la x. Y vamos a evaluar cuando x vale menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Por ejemplo, si nos dan la situación de este estilo, recordemos, que esto es el valor de x. O sea, nosotros aquí vamos a sustituir x por estos valores que nos están dando, ¿sí? Entonces, vamos a sustituir ahorita x igual a menos 2. La idea es empezar en ese orden, ¿no? Entonces sería f, en lugar de escribir x, vamos a escribir menos 2. ¿Sí? De esta manera. Ahora bien, para trabajar las funciones exponenciales necesitamos recordarnos mucho de las propiedades de la potencia. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una propiedad de la potencia la cual nos indica o nos dice lo siguiente. Lo voy a apuntar aquí a un ladito. Hacerlo ahí, a un ladito como tal. Por ejemplo, tenemos una propiedad que nos indica lo siguiente. Nos dice que si tenemos un número elevado a la 0, ¿cuál creen que sea el resultado? Todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. Correcto, es 1. Bueno, la condición de todo número elevado a la 0 no es correcta. En realidad, 0 a la 0 no es 1. 0 a la 0 se le conoce como algo indeterminado. Entonces, cuando demos esta definición, tengamos cuidado en no decir todo número. Podríamos decir todo número excepto el 0. Algo indeterminado es encontrar el valor, pero por medio de operaciones algebraicas u otro tipo de operaciones matemáticas. Entonces, es como un pequeño recordatorio, ¿no? Que 0 a la 0 no es 1. Hay que tener cuidado con eso. Eso es algo indeterminado que se necesita ecuaciones especiales o funciones especiales para poder encontrar. Operaciones especiales sería lo ideal. Por ejemplo, también hay otra propiedad que me dice que si yo tengo una base elevado a un exponente negativo, yo puedo cambiarlo, si está en el numerador, pasarlo al denominador, solo que ahora con exponente positivo. Y eso es precisamente lo que voy a hacer en ese ejemplo. Y por último, hay otra propiedad que son como las tres básicas que nos va a aparecer. Si por ejemplo nos aparece una fracción elevada a un exponente negativo, lo que vamos a hacer para convertirlo a positivo, no sé si se recuerda a alguien cuál es el proceso para convertir el exponente a positivo. ¿Alguien se recordará o no se recuerda? Invertir la letra, la B pasarla arriba y la A abajo. Excelente. Lo que sucede es que se invierte la fracción. O sea, la B pasa al numerador, la A al denominador y el exponente se vuelve positivo.
Estas son 3 propiedades que nos van a servir. Que nos puede servir. Y que nos va a servir por lo regular acá. Esta y esta. Son las 3 que por lo regular sirven en una función exponencial, ¿sí? Son como las que debemos de tener apuntaditas ahí en nuestro archivolario. Muy bien, entonces, sabiendo estas propiedades, por ejemplo, aquí tenemos un exponente tenemos en este caso un exponente negativo. Entonces, vamos a decir 1 dividido 2 al cuadrado, el cual nos arroja un valor de 1/4. ¿Sí? Una situación similar sucede en lugar de ser -2, cuando esto es con esto es -1. Dos elevado a la -1. Entonces, ¿qué hacemos? Pues básicamente 2 dividido 2 a la 1. Y recuérdense que 2 a la 1 sigue siendo 2. Esa es otra propiedad, ¿verdad? Que aparece ahí, que debemos de tomar en cuenta. Todo número elevado a la 1 sigue siendo el mismo. ¿Sí? Son las 4 propiedades básicas que nos va a aparecer en este tipo de funciones exponenciales. ¿Sí? Antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a esta parte. Muy bien. Por tanto, pues continuamos. Ya hice con -2, con -1. Vamos a hacerlo con 0. Acá sí. 2 a la 0. El resultado automáticamente va a ser 1. Luego 2 a la 1. Que nuevamente se aplica, ¿verdad? 2 a la 1, que me da resultado 2. Y 2 a la 2, o sea, 2 al cuadrado, que me da como resultado 4. ¿Sí? Y así sucesivamente podemos ir haciendo esta parte. No sé si estamos claros, si alguien tiene alguna pregunta con esto. Si no, voy a dar por ahí un minutito para que podamos apuntar para los compañeros que lo hacen. Y si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Muy bien, entonces continuemos con la parte del tema. No solamente las funciones exponenciales son cuestiones para evaluar, sino que también nos van a servir para poder realizar gráficas. Y estas gráficas a su vez nos van a ayudar a poder encontrar tendencias a los valores, ¿verdad? Si por ejemplo estamos analizando un grupo o una población inicial de bacterias y nosotros queremos saber cuántas bacterias existe después de o durante cierto tiempo, podemos hacer una gráfica con su tendencia y poder decir, bueno, durante 3 horas o después de las 3 horas la cantidad de bacterias es aproximadamente 10,000. Luego de 4 horas nos dimos cuenta que esta cantidad se triplicó, por ejemplo, porque esto es una situación que sucede. Por lo regular, la parte exponencial, conforme avanza en el tiempo, se vuelve cada vez más grande y no respeta una tendencia lineal o cuadrática. Es decir, si en la primera hora es el doble, en la segunda hora también va a ser el doble.
no es eso, ¿verdad? Sino que va a tener su propia forma. Entonces vamos a ver en esta parte lo que es una gráfica de funciones. Entonces la gráfica de funciones tiene lo siguiente. Para realizar el trazo de una función exponencial, pues vamos a realizarla por medio de puntos. Esa es la forma más básica y la forma más fácil de poder realizar una función exponencial. Entonces, para poder analizar eso, vamos a hacer este ejemplo que nos dice lo siguiente. Dada la función exponencial f de x igual a 3 a la x y g de x igual a 1/3 de x, pues vamos a realizar utilizando los puntos y vamos a graficarlos en un mismo plano cartesiano. O sea, todos estos vamos a ubicar acá en una tablita los puntos y luego, dichos estos puntos, los vamos a ubicar acá en esta parte. En una tabla la vamos a hacer, por supuesto, de manera manual. Y luego vamos a comprobar un aproximado, por supuesto, en GeoGebra, esta parte. ¿Sí? Entonces, vamos a enfocarnos ahorita en esto. Primero vamos a hacer las operaciones con la función f de x. Entonces, la función f de x vamos a tener acá lo siguiente. Por acá más o menos, esta situación. Uy, creo que me pasé aquí un poquito. Creo que esta ahí queda. Muy bien. Entonces, en esta parte vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer la función, como repito, f de x igual a 3 a la x. Y vamos a empezar con el primer valor que nos aparece en la tabla, que es menos 3. Entonces nos quedaría cuando x vale menos 3. Y acá es donde comenzamos con la aplicación de las propiedades. En la página anterior habíamos colocado que si nosotros tenemos, justamente acá lo estoy tratando la manera de ampliarlo lo más que puedo, un exponente con un número negativo, más o menos ahí se nota más ampliada y más enfocada, vamos a cambiarlo al denominador, perdón, con un exponente positivo. Es decir, por ejemplo acá, entonces aquí sería 1 dividido 3 al cubo. Operamos, recuérdense que 3 al cubo es lo mismo a decir 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Por lo tanto, la respuesta a esta primera expresión me queda un 27avo. Aproximadamente un 27avo en forma de decimal tiene, si no estoy mal, veamos, los 3 10 no caben, 0, los 3 caben 3, si no estoy mal es 0.0, 3, sí, 0.03 si no estoy mal. Entonces, este valor lo vamos a colocar acá. O sea, un 27avo es aproximadamente 0.03. Tiene un montón de números más, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo acá. Creo que hasta me atrevería a decir que es periódico en algún momento, pero bueno, no recuerdo exactamente en esta parte. Muy bien, hacemos exactamente lo mismo, solo que ahora cuando vale menos 2. Y aplicamos el mismo concepto. 1 dividido 3 al cuadrado, y todos sabemos que 3 al cuadrado pues es igual a 9. Entonces esto sería un noveno, lo cual matemáticamente un noveno es aproximadamente, veamos, 0. Cabe 1, luego 10, luego 1 otra vez, si no estoy mal es 0.11. Si en algún momento ustedes lo aplican en la calculadora, me corrigen si por ahí me estoy confundiendo. Y si se dan cuenta, así sucesivamente, continuamos con los demás. Ahora vamos con menos 1.
Entonces acá sería 1 dividido 3 a la 1. Y 3 a la 1 pues es 3, ¿verdad? 1/3. 1/3 es más fácil de encontrar. Esto es aproximadamente 0.3 periódico. Ahorita solo son aproximaciones. De ahí nos toca con 0. Y recordémonos que todo número excepto el 0 elevado a la 0 siempre va a ser 1. O sea, acá se vuelve 1. Y creo que los demás ya se vuelven más sencillos porque ya son positivos. Por ejemplo, 3 a la 1 pues nos da como resultado 3. 3 al cuadrado nos da resultado 9. Y por último, 3 al cubo nos da un resultado de 27. Y así, básicamente, podemos llenar nuestra primera tablita. Solo voy a apuntar aquí los valores que no los apunté, que serían 3, 9 y 27. ¿Sí? No sé si estamos bien, si tenemos alguna duda, alguna pregunta por ahí. Si no, voy a darme un momento para las personas que están copiando, un momento breve, y continuamos con la siguiente función. Incluso podemos de una vez graficarla, pero voy a esperar ahí un momento. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a hacer la gráfica de una vez de la función. Vamos a hacer entonces la gráfica. Voy a hacer esta función de un color pues distinto. Vamos a graficar o hacer esta gráfica de un color como lila, ¿no? Algo así, este será el color de esta gráfica. Entonces vamos a ir probando. Siempre en todo plano cartesiano es importante marcar que tenemos el eje X y por supuesto el eje Y. Y vamos a ir marcando los puntos. Vamos acá, por ejemplo. Dice que cuando X vale menos 3, la función es 0.03. O sea, un valor extremadamente pequeño. Vamos a ampliar acá. Por ejemplo, cuando X vale 3, menos 3, perdón, la función vale 0.03. O sea, es un número muy pequeño y casi pegadito ahí al eje. Es el puntito morado que aparece por ahí. Luego tenemos cuando X vale menos 2, la función es 0.11. Ahí está un poquito más grande, solo un poquito. Entonces veamos acá. Cuando X vale menos 2, la expresión es 0.11, o sea, tal vez un poquitín más arriba en este caso. Luego, cuando X vale 1, menos 1, esta expresión vale 0.3, un poquitín, como les digo, más arriba. Entonces acá, cuando esté en menos 1, es 0.3, creo que me traería así por acá. Y luego, cuando X vale 0, la función vale 1. O sea, pasa acá en esta parte. Luego, cuando X vale 1, la función vale 3. O sea, acá. Cuando X vale 2, la función vale 9. Ya está por aquí arriba. Y por último, cuando X vale 3, la función vale 27. Si nos damos cuenta, nuestro plano no alcanzó, ¿verdad? Entonces, ahí ya se considera válida una gráfica. Y algo que es muy importante y que no se los mencioné, es que la función exponencial es una curva suave. Cuando hablamos de una curvatura suave es cuando, por ejemplo, respeta esta forma o esta situación, ¿verdad? Una curva suave pues se define y se conoce como una expresión, se conoce como una expresión que nos va a servir para determinar todos los puntos. Y sobre todo no va a tener cambios bruscos en su forma. Por ejemplo, un cambio brusco es que tenga como una punta acá, por ejemplo. Eso no es una curva suave.
o por ejemplo una recta, la recta no es una curva suave. O por ejemplo que venga y haga este tipo de situaciones donde hay picos acá en esta parte, eso no son curvas suaves, ¿sí? Sino que la función exponencial y la polinomial, me imagino que se les dijo, si no, pues le decimos, no hay ningún problema, son curvas suaves como de este tipo. La cuadrática incluso es una curva suave como tal. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues unir todos estos puntos de tal manera que sea una curvatura suave. Entonces, voy a tratar la manera aquí de hacerlo lo más... y otra cosa, que no sean rectas. Por ejemplo, que ustedes ven acá y pongo una recta, pongo otra recta, otra y otra recta. O sea, como así mera feita, ¿no? No lo vayan a unir con rectas, sino que la curva suave es más o menos, no espero me quede, de este estilo. Viene acá. Lógicamente se procuran ahí. Y una situación muy importante de la gráfica, y quiero que lo vean acá, en este otro pedacito, es que la gráfica no toca al eje X. O sea, se va a ir pegadito a él, más nunca lo va a tocar. A esa definición se le llama asíntota. La asíntota es una recta imaginaria donde la función jamás la va a tocar. Y eso es el eje X. Entonces aquí, por ejemplo, terminamos la función. Y por supuesto, aquí hasta arriba. Y esta sería la función f de x igual a 3x al cubo. No sé si hay alguna pregunta de acuerdo a esta gráfica. O ya se me durmieron. No, ahorita ahí está, solo tal vez no te chance de copiar ahí la gráfica. Muy bien, perfecto. Nuria, buena tarde. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda. ¿Estamos por ahí? ¿No estamos por ahí? Creo que no estamos por ahí. Lick, perdone, Sí. los valores de X no los dan, ¿verdad? Los valores de x, estos son los recomendados en una función exponencial, de menos 3 a 3. Tienen ciertas situaciones, nosotros no la vamos a ver, pero por ejemplo, las gráficas de las funciones exponenciales a veces no están aquí en el centro, sino que se corren en todo el plano. Entonces, ese tipo no vamos a verlo, ¿verdad? Pero las que nosotros vamos a ver, sí, los valores recomendables, son de menos 3 a 3. Bien, una situación similar se vive con la otra función, la función g de x, que en este caso es, acá en este caso vamos a plantearlo, la función g de x es igual a 1/3 elevado a la x. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, ¿sí? Sustituimos los valores comenzando primero con menos 3. Entonces, si nos damos cuenta, es un número, fue una fracción elevado a una potencia negativa. Entonces, retrocediendo un poco, acá podemos aplicar esta penúltima, ahí traté la manera de ampliarlo lo más que pude, esta penúltima expresión. Si tenemos una fracción elevada a una potencia negativa, cambiamos el orden de la fracción y colocamos el exponente positivo. Entonces, eso precisamente vamos a hacer nosotros acá. Vamos a venir y decimos, invertimos, mejor dicho, esta parte. Y entonces tenemos 3 dividido 1 al cubo. Se vuelve positivo. 3 dividido 1, perdón. Recuérdense que es 3. Y 3 al cubo obtenemos que es 27. Ese valor lo escribimos acá en esta expresión. Sucede algo similar con menos 2.
Si escribimos acá menos 2, nuevamente, ¿verdad? Lo invertimos, me queda 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado nosotros sabemos perfectamente que es 9. Entonces, dense cuenta, o espero que nos podamos dar cuenta. Uy, por cierto, creo que se trabó ahí un poco. No sé si me logran escuchar. Sí, Sí, pero se quedó acá trabada la pantalla, ¿no? Ya no les aparece nada que les estoy escribiendo. O se logra ver que estoy haciendo ahí unas rayas, unos rayones. Hasta ahorita. Hasta ahorita se apareció. Va. Entonces acá, por ejemplo. Ese es un tercio, ¿verdad, Alex? Sí, Que es igual a menos. Sí, Es igual a 2 o correcto, sí es un tercio. Ahí no un dice. tercio. Sí, no dice tan cristiano ahí mi 3. Muy bien. Entonces, démonos cuenta o comencemos a darnos cuenta de una situación. Si ustedes se percatan, acá, un 27avo y aquí aparece 27. Como que se le diera vuelta, ¿no? Un noveno y aquí 9. ¿Sí? Como que se le diera vuelta también. Si en teoría eso se respeta, si aquí dice un tercio, ¿cuál debería de ser el resultado acá en g de x? ¿3? Correcto. ¿3? Es 3. Excelente. Verifiquemos si eso es cierto. Aquí sería un tercio a la menos 1. Entonces damos vuelta, sería 3 a la 1. Y recuérdense que 3 a la 1 me da 3. O sea, efectivamente cumple. Acá en esta otra expresión, con 1, pues 1 dividido 1 sigue siendo 1. O sea, aquí sigue siendo 1. Y sucede algo similar con estos valores. Ahora que son enteros, se convierten en fracciones, ¿no? Entonces aquí va a ser un tercio, un noveno y un 27avo. Esto aproximadamente 0.3, esto 0.11 y aproximadamente 0.03. ¿Sí? Y si ustedes, eso tal vez les queda como reto personal para las personas que lo están haciendo, pueden venir y verificar si efectivamente esto que se está colocando aquí es válido. ¿Sí? No sé si estamos bien. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda acá. La 0, ¿cómo se programaría, Alex? ¿Cómo se En ordenaría? el caso de 0, F elevado a 0. correcto, sería un tercio a la 0. Entonces todo número elevado a la 0 siempre va a ser 1, excepto el 0. Una fracción o un número negativo, todos elevados a la 0 van a ser siempre 1, excepto, como les digo, el 0 como tal. ¿Sí? Les voy a hacer esta función más o menos de color anaranjadito. Y vamos a proceder a graficar. Entonces prácticamente aquí, bueno, previo a graficar voy a dejar eso por un momento, por si alguien desea y lo está apuntando. Ya para ir cerrando este tema. Bernabé, cuénteme. Tengo una pequeña duda. Ajá. Para sacar las funciones exponenciales, Lick, para sacar f de x con la fórmula f de x igual a 3x, con esa fórmula debo de trabajar todos los ejercicios para sacar f de x. No, aquí en este caso el primer ejemplo me dijo que era 3 elevado a la x. Puede ser que sea 3 al cuadrado, sea 3 a la x, como en este caso 2 elevado a la x,
un quinto elevado a la X, etcétera, ¿no? O sea, puede ser Sí, cualquier valor. Ajá. muy bien, ya lo entendí, Lick, gracias. Y para sacar g de x, También. entonces la fórmula, En ese caso, estas son funciones que yo les quise dar, ¿verdad? Yo pude haberles dicho, miren, hagamos 12 elevado a la X y un medio a la X. O les pude haber dicho, miren, en lugar de un medio, hagamos con un quinto. O sea, esos valores uno se los va a dar. Y ustedes, ajá, muy bien. y ustedes van a tomar los valores de X, estos que les di, esos son los recomendados. Son los recomendados porque por lo regular las gráficas de las funciones exponenciales pasan por aquí por el centro, así como aparece esta, excepto condiciones donde están trasladadas, es decir, que ya aparecen en otro lado del plano. Por ejemplo, que en lugar de estar ahí aparezca, uy, perdón, ahí no era, aquí, que aparezca de esta manera. O puede pasar que aparezca hasta aquí abajito. Sí pueden. Interesante, Lick, ahora sí ya comprendí. Gracias, muy amable. Exacto, no tenga pena. Entonces, ese sentido son valores que uno les da, ¿verdad? A ustedes para que podamos trabajar. Ujú. Entonces, la gráfica, pues, rápidamente acá, eh, prácticamente lo que va a pasar, o bueno, vamos a hacerla y luego vamos a analizarla. Veamos, cuando x vale menos 3, la función vale 27. Se nos sale de las manos. Aquí está menos 3, pero no aparece el menos 27 por acá arriba. Entonces, literalmente se va la función, ¿verdad? No aparece como tal. Luego, menos 2, 9. Ese sí aparece. Cuando x vale menos 2, la expresión o la función vale 9, por aquí arriba. Cuando vale menos 1, esto vale 3. Menos 1, 3, acá. Entonces, dése cuenta que aquí antes están aquí los puntos y ahora como que aparecen de este lado. ¿Sí? Como que hay un reflejo, ¿no? Luego, la que sí no cambia, cuando x vale 0, la función vale 1, o sea, pasa también por acá. La otra, cuando x vale 1, esto es un tercio, más o menos como por acá. Cuando x vale 2 es un noveno, como por aquí. Y cuando vale 3 sería un 27avo. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente hay como un reflejo, ¿no? Como que se intercambian los valores en algún punto y la gráfica de la función exponencial es más o menos, uy, ahí se me torció, perdonen, más o menos de esta manera. Ahí se me torció un poquito, mil disculpas. Y esta sería la función g de x igual a un tercio de x. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es como que si hubiéramos puesto un espejo acá en medio. Uy, espérense. Creo que, no sé si les aparece, a mí me parece que no estoy ahí ubicado en la función. Ahí está. Como que estuviéramos aquí en el eje Y colocado un espejo y justamente pues se reflejan, ¿no? Justamente pues eso es una reflexión sobre el eje Y, matemáticamente hablando, ¿no? En el cual los valores de Y no cambian, pero los valores de X cambian de signo. Eso se le llama un reflejo en el eje Y. Aquí formamos como una copa, ¿no? Tipo la Champions ahí. La forma de la copa, ¿no? En esta parte. Prácticamente eso sucede, este tipo de situaciones suceden cuando los valores de la base son recíprocos entre sí. Si se dan cuenta, aquí está 3, pero acá está 1 partido 3, o sea, son recíprocos estos dos valores. Eso solo sucede cuando las bases, como les digo, son recíprocas entre sí. Por ejemplo, si yo les dijera 5 y un quinto, va a tener una forma similar a esto. Si les dijera 10 y un décimo, o al revés, ¿verdad? Un décimo y 10, también va a suceder este tipo de comportamientos. Ahora, si ya hablamos por ejemplo, 3 a la X y 5 a la X, ya no vamos a tener este comportamiento de ambas gráficas. ¿De acuerdo? Y solo porque ya son las 3:15, miren qué rápido se pasa el tiempo, solo para tenerlo claro. Acá tenemos la función exponencial. Ya la había hecho antes. Démonos cuenta que precisamente coincide en esta parte, ¿verdad? Ahí están los puntos. Vean los puntos señalados, son los que coinciden.
Y una situación especial, y ustedes dirán, bueno, pero el Lick dijo que acá la gráfica nunca debe tocar el eje X, pero si nosotros ampliamos, pareciera ser que la toca. Si nosotros venimos y nos dedicamos a ampliarla un poquito más, dense cuenta, espero se pueda notar, que la línea negra, que es el eje X, se separa de la línea morada, que es la función. Y mientras más nos vayamos al infinito, esto va a suceder. Igual acá, ¿verdad? Por ejemplo, aquí aparentemente la naranjada está sobre la línea del eje. Pero si venimos y ampliamos, dense cuenta que se va separando. ¿Sí? Por ahí está. Ya se separan. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Por eso en mi gráfica, como les digo, de preferencia, ahí está. Ahí está. Tiene que quedar de esa manera y como les digo, vean acá como que nota esa expresión. Hay una última característica, como les digo, un minuto más antes de pasarles la asistencia. Hay una característica importante. Si las gráficas de las funciones exponenciales no están trasladadas, eso lo vamos a platicar bien la otra semana. Dense cuenta que no importa la base, todas pasan por un punto en común. Y ese punto en común es este de acá precisamente. Uy. ¿El cero, Lick? No. Correcto, sí, sería prácticamente este. No sé por qué no me deja ahorita pintar. Qué interesante, no me dejó pintar. Algo le presioné a esto sin querer. No me deja pintar. Bueno, sí, sería el 0, que cabal aparece. Algo le presioné a esto que no me está dejando pintar. Pero, como les digo, solo me lo mueve. Todos pasan por un punto en común, que es el punto 0,1. Porque todo número elevado a la 0 siempre es 1. Entonces, dense cuenta que lo único que va a variar con las bases es que unas crecen más rápido que las otras. Mientras más grande sea la base, por ejemplo, vean acá, base 2, base 3, base 5, base 10. Mientras más grande sea la base en la parte de los enteros, más rápido crece la función. Pero todas tienen la misma característica y pasan por el mismo punto. Sean fracciones o sean enteros. Entonces son de las cosas interesantes de las gráficas de las funciones exponenciales. Eso iba a platicar con ustedes, pero bueno, no nos da tiempo. Muchas gracias ahí por los 3 minutitos que les acabo perdón, que les acabo de robar. En este momento, perdón, me estoy ahogando, permítanme. Perdonen ahí la molestia. Ahí está la asistencia, muchas gracias. Llenando la asistencia, se pueden retirar. Pasen una feliz tarde y primero nos vemos dentro de 1 hora, 10 minutos aproximadamente. Nos vemos en sistematización. Adiós. Nos vemos, Lick. Nos vemos, feliz tardecita, nos vemos al ratito. Feliz tarde, Lick. Gracias igualmente, feliz tarde. Nos vemos al rato. Muy bien, feliz tarde, nos vemos al ratito. Bendiciones.